Hola a todos y bienvenidos aquí un día más a Popular Televisión. Como les prometíamos ayer, hoy tenemos un nuevo programa de Cantabria de cerca. Ni la pandemia ha podido con la actividad legislativa. Hoy vamos a hablar de una de esas leyes tan importantes para Cantabria. Popularmente conocida como Ley del Suelo, en realidad es la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y los acrónimos la verdad que han quedado bastante graciosos, se llama la LOTUCA. Vamos a intentar explicársela, es un tema complicado, pero vamos a intentar que todo el mundo consiga entenderlo desde sus casas, y para ello nada mejor que el director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Francisco Javier Gómez. Bienvenido a Popular Televisión. Muchas gracias, bien hallados. Bueno, vamos a entrar en materia. La anterior ley del suelo que tenemos es del año 2013. ¿Por qué necesita Cantabria una nueva ley? Bueno, en realidad no es de 2013, es una ley que se aprobó en el año 2001 y que ha sufrido, muchísimas me parece que son modificaciones. 26 modificaciones y la última de ellas es del 2013. Bueno, el año pasado este año se ha tenido una modificación aprobada por una proposición de ley en el Parlamento para modificar determinados aspectos muy concretos de la tramitación de los planes generales en los municipios en el ámbito del POL, en el ámbito de la costa. Por lo tanto, es una ley que está ya muy tocada, muy cambiada, muy modificada, y además la legislación estatal ha ido evolucionando y ha sufrido cambios importantes desde el año 2001 hasta ahora, y se hacía ya, yo creo que necesario hacer una modificación de este texto. Sin perjuicio de ello, esta es una ley que es heredera de esa ley 2/2001. Lo que va a tratar es de armonizar todas esas modificaciones que se han hecho y de adaptarla a los nuevos tiempos. Bueno, y coméntenos qué es lo que busca esta ley. ¿Cuáles son los principios generales que pretende defender en Cantabria? Bueno, los principios generales son los mismos. Lo que es una ley que nace con la sana aspiración de ver qué es lo que ha fallado de la ley 2/2001, porque hay determinadas cuestiones que no se acaban de resolver nunca en Cantabria, intentar resolverlas, intentarles dar una respuesta legislativa, y sobre todo nace obsesionada con resolver los expedientes de la manera más ágil y más rápida, que los planeamientos generales no se eternicen en la tramitación, que es algo importantísimo y que lastra la competitividad de nuestra comunidad autónoma, amén de que entra en otras materias como la regulación del suelo urbano, el derecho de realojo de retorno, la renovación y regeneración urbana, bueno, pues todo lo que es propio de una ley de esta materia sectorial, que a la vez es una ley también muy horizontal, porque afecta luego de manera indirecta a la actividad propia tanto de la administración municipal como de la administración autonómica. Partiendo de lo básico, partiendo de la clasificación del suelo, establece dos tipos de suelos principales en Cantabria. ¿Cuáles son y cuáles son sus características principales? Bien, bueno, establece la clásica distinción entre el suelo, antes se llamaba rústico en la ley, en este anteproyecto se denomina no urbanizable, pero bueno, entre el suelo rústico y el suelo urbano. Y lo que establece es un nuevo modelo de desarrollo de los núcleos de nuestra región en el supuesto de que tengan que crecer. Cuando tengan que crecer en los suelos urbanos, los suelos más ciudad, que por ejemplo Santander crecerá a través de los denominados suelos urbanizables, como se ha crecido tradicionalmente. Y esta es una de las novedades: en los suelos de los municipios o de los núcleos de ámbito más rural o menos urbanitas, crecerán con una figura que se denomina áreas de crecimiento controlado, que es una especie de crecimiento en corola de esos núcleos que ya existen, pero con unas determinadas condiciones y adaptándose al entorno. Entendemos que ese tipo de núcleos, el modelo del suelo urbanizable, con sus calles, de 14 metros, con sus cesiones de zonas verdes, sus manzanas todas cuadriculadas, pues eso es más propio del entorno urbano y no es tan propio del entorno rústico. Y además, cuando se ha exportado al mundo rural, no ha dado muy buenos resultados. Por lo tanto, establecemos ese nuevo modelo, que está generando cierta polémica, es cierto, porque hay quien parte del extremo de que en el suelo rústico no se debiera hacer nada, y hay otras posturas que pretenden que en el suelo rústico se puede hacer de todo. Esta es una ley, yo creo que resuelve de forma brillante, bajo mi punto de vista, ese punto intermedio entre el crecimiento y el crecimiento sostenible.
Bueno, vamos a ver si lo aclaramos. Creo que lo que es el crecimiento urbano lo entiende todo el mundo. No creo que haya que poner muchos ejemplos, pero a ver si podemos poner algún ejemplo sobre ese crecimiento que nos hablaba Rústico. ¿Cómo va a ser exactamente esas zonas de crecimiento controlado? Bien. ¿Qué características van a tener? Bueno, pues en ese crecimiento, en el rústico, las áreas de crecimiento controlado, en el fondo va a ser partiendo del núcleo existente, en un entorno, se plantea en el anteproyecto, de 50 o de 100 metros, dependiendo del tipo de núcleo. Se analizará si ese núcleo tiene que crecer y cuál es la mejor zona para crecer, porque en la regulación actual no podemos olvidar que la ley no discrimina, dice que en 100 o 200 metros en el entorno de los núcleos urbanos se podrán construir viviendas unifamiliares. Claro, esto con carácter general nos puede llevar al absurdo de que alguien pretenda construir una casa junto a un río o en un monte. No se puede hacer con ese carácter general. Lo que pretende la serie de crecimiento controlado precisamente es que se analice, que se evalúe ambientalmente por dónde debe de crecer ese núcleo y entonces en esas zonas que se crezca pues con un modelo menos intensivo, con vivienda unifamiliar, apoyándose sobre los caminos existentes y sobre las parcelas existentes. En todo caso, esto va a ser una decisión que va a tener que adoptar cada municipio en su planeamiento general. Digamos que la ley lo que establece es un marco, un paraguas, los límites del terreno de juego en el que luego cada municipio podrá, con su planeamiento, establecer el modelo propio. Pero creemos que se adapta más a la idiosincrasia de Cantabria y a sus núcleos más tradicionales, en los que el suelo urbanizable no encaja, no da una respuesta satisfactoria. Amén de que luego ese tipo de crecimientos requieren muchas veces pues de la actuación de un promotor profesional que se dedica a desarrollarlo, requieren gestión de los ayuntamientos que tienen, como todo el mundo sabe, en nuestra región, pues uno de sus males endémicos es la falta de medios técnicos y económicos para esa gestión. No solo ya para gestionar un plan aprobado, empezamos porque tienen muchos problemas para aprobar el plan, ni siquiera, ¿no? Entonces, entendemos que este es un modelo más razonable y eso no significa que queramos que se destrocen las mieses del entorno de nuestros núcleos, ni que queramos que se alicate el suelo rústico, ni exportar ningún modelo de crecimiento especulativo. Estamos frente a todo lo contrario. Creemos que es una respuesta sensata y razonable y que puede acercar esas posturas que están tan enfrentadas en cuanto a la construcción en el suelo rústico. Y precisamente esto que comentabas son las principales críticas, porque ha desaparecido esa categoría de suelo rústico especialmente protegido. No ha desaparecido. La oposición, asociaciones ecologistas afirman que se desprotege ese suelo rústico y que se quiere trasladar ese turismo que existe en la costa y empezar a construir, bueno, pues un poco a lo loco, así en Cantabria y un poco con una libertad absoluta. Eso va a estar controlado. Nada más lejos de la realidad. Es decir, un suelo tendrá que tener la clasificación que tenga en función de sus características. Si es un suelo que se inunda, tiene que estar protegido por riesgos de inundación. Si es un suelo que se erosiona, tendrá que estar también protegido por riesgos. O si es un suelo con un especial impacto paisajístico, pues habrá que protegerlo. Y si tiene un alto valor agrícola, pues también habrá que protegerlo por esos valores agrícolas. Lo que se está diciendo es que si el núcleo tiene que crecer, pues crecer de una forma ordenada en torno al núcleo, no de manera dispersa e indiscriminada y de una manera un poquito más controlada y más evaluada previamente, y no que cada propietario vaya solicitando individualmente una licencia, lo que a veces tampoco genera un modelo razonable ni sostenible en el tiempo. Que esa crítica la rechazo de plano, es decir, el suelo protegido, ¿cómo no va a existir? Claro que tiene que existir. Y también se afirma en la ley que de nuevo se pone ese municipio rural como un referente de Cantabria, como nuestro fuerte, podríamos decir. Bueno, es que el 80% de los municipios de Cantabria son de menos de 5.000 habitantes, entonces no podemos obviar esa realidad. En Cantabria hay municipios gobernados por todos los partidos políticos, el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido Regionalista, ECUO, Independientes, hay de todo tipo. Y en la ley actual, ese modelo de crecimiento en suelo rústico les permite limitarlo a través de una ordenanza municipal, ninguno lo ha hecho. Eso también nos debe llevar a una reflexión, ¿no? Si ningún municipio de ningún partido político ha aprobado una ordenanza en la que limite ese crecimiento de las corolas,
pues será porque ese es un modelo que en cierto modo da satisfacción a las necesidades del núcleo. Hay municipios en riesgo de despoblamiento en nuestra región que están en los que se han tramitado apenas 17 viviendas unifamiliares en el conjunto de todos esos 39 municipios que están en riesgo de despoblamiento. Con lo cual, si en esos municipios es un poco más laxo en lo que es el borde del suelo urbano que ya existe, no parece que eso vaya a acabar con el patrimonio de nuestra región, ¿no? Es cierto que nosotros apostamos y fomentamos que se regeneren los núcleos existentes, que se rehabiliten viviendas, pero tampoco podemos olvidar que hay personas que no quieren rehabilitar esa vivienda, sino que pretenden construir una adaptada a los nuevos tiempos, aunque estéticamente y por supuesto tendrá que quedar perfectamente integrada en el entorno en el que se construye, como no puede ser de otra manera. Bueno, el otro gran pilar de esta ley, nos lo he ido adelantando a lo largo de esta entrevista, sobre este hay que decir que no he leído críticas, pero es ese desarrollo de los planes generales de ordenación urbana. Cierto es que hay un problema con ese desarrollo, tal y como está previsto en la ley actual, porque es muy complicado sacar un plan adelante. El de Santander, por ejemplo, el que se anuló, tardaron como unos 10 años aproximadamente. Entonces se prevé agilizar los trámites burocráticos. No sé si nos puede resumir las principales novedades que va a traer. Ahí yo creo que vamos a hacer un especial esfuerzo por intentar mejorar esta situación que, como decía antes, lastra nuestra competitividad. Hay solo 30 municipios con planeamiento adaptado de los 102 municipios de Cantabria, pero es que lo más grave del caso es que de esos 30 municipios apenas reúnen el 13% de la población de Cantabria. Es decir, los grandes municipios, Santander, Camargo, Torrelavega, Casturdiales, siguen trabajando con normas o con planes generales que no están adaptados a la Ley 2/2001, que ya se aprobó hace 19 años. Es cierto que alguno de ellos se llegó a aprobar, luego se impugnó en los tribunales y fue anulado, como puede ser el de Santander o el de Laredo, por ejemplo. También otro de los que fue anulado. Pero lo cierto es que tenemos que hacer un esfuerzo importante. ¿Qué plantea la nueva ley? Bueno, la nueva ley plantea que el planeamiento antes de su aprobación inicial sea un documento un poco más maduro y además un documento con cierto consenso con la CROTU, que es el órgano que lo revisa en la tramitación actual. Esa revisión o ese análisis del documento municipal se hace al final de la tramitación. Esto muchas veces lo que provoca es que si hay problemas de encaje legal, lo que haya que hacer es devolver el documento al ayuntamiento, volverlo a aprobar y volverlo a sacar a exposición pública. Además, la ley actual tiene una disposición en la que exige que el planeamiento, antes de su aprobación provisional y remisión a la CROTU, como decía antes, se tiene que sacar nuevamente a exposición pública. Y esto está generando muchísimos problemas, porque cada vez que el documento sale a exposición pública se presentan nuevas alegaciones que suponen en muchos casos nuevos cambios en el documento, y esos cambios hay que someterlos nuevamente a evaluación ambiental. Cuando no se han sometido a evaluación ambiental, los tribunales han dicho que ese documento es nulo y lo han anulado. Por lo tanto, todo esto genera un continuo bucle en el que se aprueban documentos, se exponen al público, se admiten alegaciones, se vuelven a sacar a exposición pública, en el que los plazos se eternizan. ¿Qué pretendemos? Pretendemos que cuando el ayuntamiento tenga elaborado, antes de que el ayuntamiento elabore el documento, lo que le vamos a dar es toda la información geográfica de la que dispone el Gobierno de Cantabria. ¿A través de la CROTU? Ahora mismo lo tiene a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, pero se les notificará toda la documentación que tenemos, porque de nada nos sirve utilizar luego esa información para corregir el plan general. Pues lo razonable es que el ayuntamiento tenga esa información desde el primer momento. Se la vamos a proporcionar a los ayuntamientos para que, en base a esa documentación en la que ya se le dice qué suelos son suelos que se inundan, qué suelos protege la legislación de costas o la de carreteras, etcétera, etcétera, ya elabore su documento. Sobre ese documento haremos un informe previo en un aspecto que es muy importante, y es el límite del suelo urbano.
Cuando se hace un plan general, la mayor fricción normalmente viene en el que se queda al otro lado de la línea, y ahí es donde vienen también la inmensa mayoría de las alegaciones de los planes generales. El suelo urbano es el que es el que dice la ley y el que dicen los tribunales, y está perfectamente claro qué es el suelo urbano, que es aquel que está dotado de servicios y que está integrado en la malla urbana, pero eso cuando lo trasladas a un plano, cuando lo trasladas a una parcela concreta, pues la línea a veces es difícil de establecer. De trazar, es difícil de limitar. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues que la CROTU haga un informe al principio, antes de sacar a exposición pública el plan general, en colaboración con el ayuntamiento, en el que establezcamos desde el primer momento cuál es el límite del suelo urbano. Y a partir de ahí, muchas de las discusiones que se plantean, incluso muchas de las dudas que le surgen a los ayuntamientos a la hora de responder las alegaciones de los vecinos, estarán resueltas. Este será el límite, salvo error u omisión, pues el límite estará previamente fijado. Luego saldrá el plan a exposición pública durante 45 días con su documento medioambiental, se recabarán todos los informes técnicos que sean necesarios, para lo cual la nueva ley lo que prevé es que la CROTU sea el órgano que se encarga de solicitar todos esos informes, pensando en este tipo de municipios que decíamos antes, que carecen de medios. Por supuesto, en un municipio como el de Santander lo puede hacer él perfectamente, pero en municipios más pequeños entendemos que es más razonable que sea la CROTU la que solicite esos informes técnicos y se los haga llegar al ayuntamiento, puesto que prácticamente todas esas administraciones que tienen que informar tienen presencia en la CROTU, con lo cual todo va a ir mucho más ágil, de una forma más ágil. Y además, si alguno se retrasa por lo que sea, pues estará la CROTU también para recordarlo, agilizarlo o impulsarlos. Con todos esos informes, con la memoria ambiental, el ayuntamiento hará un texto refundido con todos los cambios que haya que acometer, lo aprobará provisionalmente, y aquí viene la gran novedad, no lo sacará de nuevo a exposición pública, sino que lo mandará a la CROTU, para que la CROTU se pronuncie sobre ese documento. Y ya la CROTU también determinará si los cambios que se han producido son sustanciales y por lo tanto hay que someterlo a nueva información pública. Bueno, esto que parece un rollo y que entiendo que los televidentes esperemos que lo hayan entendido. Al final se trata de agilizar, eliminar trámites innecesarios. Estoy convencido que los alcaldes y que los técnicos que elaboran planeamiento lo van a coger, yo creo que de forma muy satisfactoria, porque va a evitar entrar en ese bucle continuo de cambios. Unas modificaciones que haya que introducir a última hora por la CROTU suelen ser muy puntuales y muy concretas, y esas se sacarán a exposición pública y tampoco tienen por qué recibir un aluvión de alegaciones, porque, como te digo, son cuestiones ya normalmente muy puntuales. Entendemos que esto va a mejorar mucho la situación. Yo, para todo esto, lo que parto siempre es del espíritu de colaboración que tiene que haber. Por eso este primer paso que da la Administración de entregar esa documentación, no estar esperando a que el municipio traiga el plan para darle un zasca diciendo aquí te has equivocado. No, pues toma la documentación. Ese siempre temido trámite de la CROTU, a ver qué nos dicen. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pero si al final la CROTU lo que tiene que hacer a veces es el papel de malo también, porque su control es el control de legalidad. Y estamos todos hartos también de ver cómo planes generales, a pesar de ese control que se hace, yo creo que siempre con el espíritu de corregir todos los posibles errores, pues acaban muchas veces anulando los planes generales a través de resoluciones judiciales. Esperemos que con esto los planes se agilicen. También se crea o se prevé la creación de un nuevo órgano que evite algo que cada día viene ocurriendo. Es más fácil que ocurra, que es que haya determinados informes que sean en cierto modo contradictorios. Por ejemplo, el consejero siempre ponía un ejemplo que era el de cuando vas a instalar unos postes de tendido eléctrico, pues el de medio natural te dice no te alejes mucho de la infraestructura, si hay una carretera vete por la orilla de la carretera y no te metas por el monte. Y entonces el de carreteras dice ya, pero es que la ley de carreteras dice que no se pueden instalar postes eléctricos junto a la carretera, que hay que apartarlos. Entonces, bueno, ese tipo de informes contradictorios que muchas veces lo que hacen también es generar dudas en los equipos redactores, porque dicen, bueno, ¿cómo resuelvo esta situación? Bueno, pues para eso también se crea un órgano en el que estarán presentes todas las direcciones generales del Gobierno de Cantabria y en el que se tendrá que dar una respuesta a esa contradicción que exista para que el plan general
pueda continuar con la tramitación. Unos ayuntamientos que seguro que están muy pendientes de esto son los afectados por sentencias de derribo. Muchos de ellos están pendientes de modificar su plan general para poder legalizar algunas de estas sentencias. ¿Va a llegar a tiempo esta modificación? Bueno, los municipios que tienen sentencias de derribo están todos ya en plena revisión. Están en redacción, sí, de esos planes, pero... El contenido de los planes generales no tiene que diferir mucho del que están tramitando ahora. Lo que sí va a permitir la ley, o si recoge, es una disposición transitoria, digo bien, en la que si se aprobasen antes la ley del suelo que estos planes generales, los planes generales puedan adaptarse en cuanto a su tramitación a la nueva legislación. Pero, hombre, nosotros estamos barajando tener la ley en el Parlamento en torno a finales de año, principios del año que viene, para que se tramite en el primer semestre. Esperemos que en el primer semestre del año que viene los planes generales de los municipios con sentencias de derribo estén ya muy avanzados, no tengan que estar pendientes de la ley. ¿Cómo ha sido recibida esta ley por los ayuntamientos, sobre todo en lo relativo a los planes generales, porque se ha presentado a la Federación de Municipios y Provincias? Bueno, pues los municipios realmente no se han posicionado. La sensación a priori de todos es buena, pero evidentemente son una parte fundamental en esta ley. Entonces lo que se les ha abierto es, como a todo el mundo, el periodo de información pública. Tienen hasta el día 28 de este mes de agosto, prácticamente todo el mes, para presentar sugerencias y alegaciones. Me consta que están trabajando en ello con equipos jurídicos, y por supuesto todas las sugerencias que vayan en esta línea de agilizar y de mejorar las cosas, pues va a ser admitido. Pero en principio la sensación que tenemos nosotros en la presentación es que tenía una buena acogida. Y también con la oposición, el Gobierno trasladaba la intención de negociarlo con la oposición. Este trámite siempre es bastante más complicado. Pero es fundamental que obtengamos un consenso en esta norma. Al final estamos estableciendo las reglas del juego del urbanismo y de la ordenación del territorio para los próximos años, y esta no debe de ser una ley que cambie al albur del color político del Gobierno, sino que debe ser algo más estable en el tiempo. Por eso que te decía antes, porque estos vaivenes lo único que generan son inseguridad y por lo tanto nos restan mucha competitividad. Es necesario que el operador económico sepa lo que puede hacer, dónde lo puede hacer y en cuánto tiempo más o menos lo puede hacer. Y yo creo que eso nos tiene que unir más que aquello que nos separa. Y, hombre, todos hacer un esfuerzo por llegar a un consenso. El consejero tuvo, antes de presentar públicamente la norma, una rueda de contacto con todos los grupos parlamentarios, les entregó a todos una copia del documento. Por supuesto, como a todos los demás operadores y a toda la ciudadanía de Cantabria, es un documento abierto. Por eso está en la fase en la que está, y nosotros el periodo de exposición pública nos lo tomamos muy en serio, porque todo lo que nos llegue evidentemente será leído, analizado y, si es posible, incorporado a la norma, que luego continuará con su tramitación. Por lo tanto, esperemos que entre todos consigamos ese consenso. No obstante, ahora estamos en la fase todavía inicial de tramitación. El Gobierno lo remitirá al Parlamento y luego sus señorías en el hospital pues dirán si cambian algo, lo modifican o lo dejan como está. Esperemos que se llegue a ese consenso, que yo creo que es fundamental en este tipo de normas. Primer periodo de sesiones del año 2021, fecha clave para la aprobación de esta ley. Crucemos los dedos que se consiga ese gran acuerdo. Eso pretendemos, y también crucemos los dedos que no nos confine nuevamente, que no se nos pare toda la economía y se nos pare el país, ¿no? Que esto es un aspecto que también pues, nos ha paralizado un poco los plazos con los que nosotros trabajamos. Pero bueno, esperemos que sea así, ¿eh? Yo tengo esa confianza. Es cierto que ahora tenemos por delante un marasmo de informes técnicos y de dictámenes que tenemos que aportar al proyecto del documento, pero por nuestra parte no va a quedar. Nosotros estaremos todo el día insistiendo y esperemos que consigamos llegar a ese plazo, a ese hito que nos hemos marcado, que es el de finales de año, intentar llevarlo al Consejo de Gobierno para que se lleve al Parlamento para su tramitación.
Bueno, director general Francisco Javier Gómez, muchas gracias por haber estado en Popular Televisión. Esperemos que se lo hayamos podido explicar a la gente, bueno, sobre todo a usted, porque yo tampoco intento también comprenderlo, pero esperamos que les haya podido llegar claramente a lo que quiere ser la nueva ley del suelo. Muchas gracias por haber estado en Popular Televisión. Muchísimas gracias a vosotros. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla. No se pierdan Popular Televisión, volveremos con más ediciones de Cantabria de cerca. Nos vemos entonces.